El día de ayer comenzamos con la parábola del sembrador y comenzábamos a observar el texto para ver que en la naturaleza hay muchas lecciones, pero hoy vamos a ir a la interpretación que dio nuestro Señor Jesucristo a esa parábola que Él contó. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en nuestro estudio de este día. Nuestro buen Padre Celestial, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo mediante la lectura del Evangelio de Marcos, a fin de que podamos comprender esta parábola y qué mensaje tiene para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, pastor, vamos a entrar al terreno de esta interpretación que da el Señor Jesucristo, pero creo que es importante poner de contexto el hecho de que la parábola la contó a una gran multitud. Ahí usted destacaba los personajes que podían estar entre todos ellos, pero la explicación, aunque nos vamos a saltar la parte de en medio, que esa la veremos el día de mañana, la explicación la da a un grupo mucho más reducido. Vamos a leer esta explicación que se da a un grupo más reducido para luego que nuestro pastor nos ayude a enriquecer estos comentarios de lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Dice a partir del verso 13 de la siguiente manera: y les dijo, no sabéis, estoy en Marcos capítulo 4, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pastor, la explicación es muy clara. Pero en los elementos que está tratando de destacar nuestro Señor Jesucristo, quizás para comenzar, qué importante es que primero no veamos en la parábola que leíamos ayer, no veamos esa parábola pensando que cada detalle debe tener un significado. En realidad, la explicación que da el Señor Jesucristo ya nos indica que hay elementos con los que Él quiere relacionar la explicación que está dando. Así es. Bueno, de hecho, aquí nosotros tenemos... ya entrando en sí en el mensaje, tenemos algo bien importante. Una pregunta que debemos responder es, si Jesús era un personaje tan diferente de los demás, si Él sanaba, Él predicaba, tenía la autoridad del cielo, nunca pecó, hizo milagros, ¿por qué no hubo más personas que lo siguieron a Él? Sí. ¿Por qué? Recordemos que mencionábamos ya que Jesús comenzó a hablar en parábolas, según Marcos, como va estructurando el texto, después de las controversias, Sí. porque ahora ya no podía hablar directamente para llegar al corazón de sus oyentes, sino que tenía que utilizar las parábolas. Pero la pregunta que queda es, bueno, ¿por qué no hubo más personas que respondieron? Precisamente esta parábola que Jesús cuenta está diciendo, es que depende del terreno. Es que cuando nosotros vemos la predicación del Evangelio, que es un mandato, ¿y por qué no hay más respuesta de las personas? A veces nos podemos frustrar y podemos pensar que nuestra tarea no tuvo éxito, pero no es que no tuvo éxito, sino que simplemente las personas decidieron no responder al llamado que Jesús estaba haciendo para ellos. Y notemos que esta historia, y digo que esa es una lección bien importante acá, porque la parábola se enfoca no tanto en la siembra, sino en los terrenos. En el terreno, sí. En los terrenos. Cada uno de los terrenos que allí son mencionados. Esas son las lecciones que tenemos, y si podemos, algo bien interesante también, usted lo mencionaba, no es que cuando interpretamos una parábola, bueno, ¿y qué representa? Si hay un sembrador, ya vimos que es la semilla, la misma Biblia da la explicación, pero ¿y donde lleva las semillas, el saco qué es?
y comenzar a buscar una Claro. representación para cada cosa, porque eso sería caer en alegoría, sería una alegorización del texto, cosa que no es correcta. Por ejemplo, yendo a otras parábolas conocidas de Jesús, ¿verdad? Cuando él contó la del buen samaritano, como se le ha llamado, y bueno, ¿y qué representa el animal en el que cargó al samaritano? ¿Y qué representa el aceite? No, cada cosa no tiene que llevar esa correspondencia. Lo mismo sucede con las profecías. A veces, cuando hay imágenes en profecías, se quiere sacar cada elemento, Cada detalle. pero el punto es que la parábola tiene una idea central, una idea predominante. Y hay algo más que yo voy a mencionar aquí con respecto a las parábolas. Tal vez no vamos a profundizar en este tema, pero las parábolas siempre tenían un elemento chocante. Tenían algo que a la gente le despertaba, que a la gente le llamaba la atención. Aquí un elemento chocante que yo veo en esta parábola es un sembrador que siembra en el camino. Sí. Uno dice, bueno, ¿quién va a sembrar en el camino? Cuando consideramos, claro, las costumbres de siembra de Palestina, un poco diferentes tal vez de las de nosotros ahora, pero ese es un elemento chocante. Y una gran lección al final, voy a dar una lección que tenemos para el final de esta parábola, pero la voy a dar ahorita, es que nos muestra que la verdad siempre triunfará. Amén. Eso nos muestra esta parábola. Recordemos que los lectores u oyentes de este escrito de Marcos para los cristianos fue dado en un momento cuando ellos estaban siendo perseguidos, perdían sus posesiones, perdían esto, algunos negaban al Señor, cosa que lo representan los terrenos de la parábola, otros finalmente entregaban su vida por Cristo, y la pregunta es, bueno, ¿y todo esto significa éxito? La parábola nos muestra que nada puede obstaculizar la predicación del Evangelio y que siempre tendrá éxito al final. Amén. A veces somos muy negativos cuando vemos esta parábola y le damos tanto énfasis a los primeros terrenos, qué representan, qué significa, y nos olvidamos que está hablando de éxito aún en medio de las dificultades. Pero creo que haríamos bien en ahora ir a descubrir cada terreno. Claro que sí, solo destacando la parte del éxito, ayer ya mencionábamos eso, así es cierto, hay 3 escenarios de fracaso, pero existe el escenario de éxito, y de hecho el texto lo deja muy claro, es un éxito bastante abundante, a 30, a 60, a 100 por 1. Pero yendo al cada terreno, pastor, ya el Señor Jesús dice que el que está sembrado junto al camino es alguien que escuchó la palabra, pero Satanás rápidamente viene y la quita del corazón. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo Satanás puede hacer eso? Considerando que vamos a entender en el contexto que ya nos dijo nuestro pastor, el terreno de alguna manera representa a cada uno de nosotros. Bueno, sí, llama la atención este tipo de terreno. A veces cuando yo leía esta parábola, a veces yo he pensado, bueno, es una tierra que tiene bastantes piedras, pero no es eso. Bueno, el del camino, a veces vamos a comenzar, sí, con el terreno con el que fue sembrado, sí, junto al camino. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Ahí lo que tenemos nosotros es un terreno que está duro, porque el camino es donde la gente pasa. El camino, ustedes saben, cuando hay un camino, esa tierra no es suave, no es blanda. Son aquellas personas que lastimosamente han escudado su corazón para no recibir la verdad. Están blindados, por más que escuchen un mensaje, algo, han permitido que diferentes cosas en su vida, experiencia con alguien, experiencias personales, tanta información o lo que sea, han hecho que su corazón esté realmente escudado para recibir la verdad. Y esto sería los que están en el camino, o sea, la verdad no penetra, no entra, no crece, la semilla no crece para nada. Estos son presa fácil para que el enemigo venga y simplemente arrebate lo que ellos escucharon, porque solo pasó de paso por sus oídos, nunca llegó al corazón esa verdad.
cuando yo estudiaba esto y decía, bueno, no es peligroso para nosotros que nuestros corazones estén endurecidos, se han endurecido por tantas pruebas de la vida y simplemente ya ni siquiera queremos escuchar. Hay personas que han tenido malas experiencias con la religión o con alguien que se consideraba religioso. Entonces ese terreno de una vez se endurece y ya nunca más va a querer escuchar algo, pero tenemos que ver realmente cómo está nuestro corazón. Luego tenemos el pedregoso. Otro terreno, el terreno pedregoso. Sí. Correcto, a mí me llama la atención que Jesús dice que reciben la palabra con gozo. Pero ¿qué sucede con ese terreno, pastor? Bueno, este tipo de terreno, el de pedregales, eso era lo que iba a mencionar. Estaba mencionando anteriormente, a veces nosotros pensamos, es que hay tierra y piedra juntos. No, pero más bien lo que aquí hay es una imagen. Hay una capa de tierra encima, delgada, la semilla cae, logra entrar, crece rápidamente, pero no avanza el crecimiento porque abajo hay otra capa que es rocosa. A eso se refiere la que cayó en pedregales. Entonces tiene como una aceptación rápida. Son esas personas que uno se emociona cuando está dando un estudio bíblico, predicando, y que rápidamente aceptan, pero debajo tienen una capa, una roca, que simplemente las raíces no van a poder profundizar, y entonces la planta rápidamente va a perecer. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces Jesús dice, esos son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero son aquellos que cuando viene la prueba ya no soportan. O sea, tienen esa emoción, pero no están preparados para el momento de la prueba. No consideraron el costo del discipulado, pastor. Bueno, está muy relacionado con lo que ya nos decía nuestro pastor en estas lecciones, el contexto en el que fue escrito. Tienen una relación superficial al final con la verdad y con Jesús, que es la verdad. Pero este terreno, pastor, tiene un cierto paralelo, aunque sean diferentes los elementos, con el siguiente terreno que habla sobre los que son sembrados entre espinos. Parece que ellos, el problema es, digo que tienen paralelo en el sentido de que contrasta con el terreno pedregoso. Estos reciben la palabra con gozo, todo crece, parece que todo iba bien hasta que llega la prueba. La prueba son las dificultades, pero el que está sembrado entre espinos, según dice el Señor Jesucristo, ahí las pruebas son la prosperidad. Correcto, y vemos que tanto la prosperidad como las dificultades pueden impedir que la palabra de Dios realmente sea sembrada en el corazón. A veces pensamos que solo los problemas, solo las dificultades y nos pueden alejar del Señor. Aquí nos muestra que las dificultades, claro, que tienen el potencial de alejarnos del Señor, una enfermedad, un accidente y otros tipos de situación. Tal vez alguien es perseguido por el Señor, pierde el trabajo y todo eso. Son dificultades que una persona puede sentirse tan angustiado que olvida al Señor. Pero también la prosperidad es peligroso porque te mantiene ocupado, Notemos que en ambos de estos terrenos, tanto el pedregoso como el que cayó entre espinos, tienen gran potencial, pero no hay prosperidad, Ahora bien, tal vez alguien a esta altura puede pensar, bueno, pero el terreno yo no puedo controlarlo. No, más bien lo que esta parábola enseña es que yo tengo que saber qué hay en mi corazón. Esta es una buena parábola para reflexionar, bueno, ¿cómo está mi corazón? ¿Está endurecido, que no entra nada? ¿Estoy blindado? Por más que escucho, no me toca nada. ¿O está mi corazón que sí, me gusta, acepto, pero rápido me desanimo cuando vienen las pruebas? ¿O cómo está mi corazón? Sí, me gusta también, acepto, pero estoy muy distraído, estoy muy ocupado. Ese es el otro tipo de terreno que tenemos aquí en esta parábola. Pero finalmente, como se decía, la parábola nos muestra que hay éxito. Hay un terreno que es un terreno ideal, podríamos decir, y ahí cuando llega la palabra, esta da fruto a 100 por 1 finalmente.
Pero yendo en la dimensión, porque esto está sobreentendido, ¿qué podría significar esto? Yendo en la dimensión que estábamos hablando sobre hacer ese autoexamen, pastor, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser terreno fértil? En el sentido de que, como usted decía, a veces podemos decir, no podemos controlar el terreno, pero la palabra nos está invitando a hacer un examen del corazón. ¿Cómo podemos en este examen permitir al Señor que nos ayude a hacer el terreno donde su palabra pueda prosperar y dar fruto? Esa es una muy buena pregunta, porque creo que aquí hay una buena respuesta. En realidad la Biblia no nos dice cómo ese terreno llegó a ser buena tierra, pero entonces, ¿qué vemos aquí? La obra de la gracia de Dios. Amén. Es que no somos nosotros, yo solo tengo que permitir. Aquí lo que vemos es que, hablando del corazón, porque al final no está hablando de una siembra literal, hablando del corazón humano, la clave está en abrir el corazón a Dios y permitirle que Él obre. Él se va a encargar de todo, del arrepentimiento, de darnos la fe, el arrepentimiento, de darnos las buenas obras. Y lo que nosotros vamos a poner es nuestro deseo de que Él obre. Entonces aquí lo que vemos es la gracia de Dios, pero hay unas características de este terreno. Aquí han sucedido, y noten ustedes, vamos a volver a leer el versículo 20 de Marcos 4, porque hay que prestar atención qué cosas sucedieron en este terreno que hacen que sea un terreno productivo. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien, noten, oyen la palabra, en primer lugar, los otros también la escucharon, pero no la recibieron, no dejaron que esa palabra entrara en su corazón. Y uno bien sabe cuando uno se está entregando en algo, cuando está creyendo en algo. Esto mismo puede pasar con las relaciones interpersonales, bueno, especialmente en las relaciones de pareja. Hay personas que se casan y ni cuenta se dieron por qué se están casando, y viene cualquier dificultad y ahí se terminó todo. O sea, nunca abrieron su corazón, pero dice, el que oye la palabra, la recibe, o sea, aceptó, creyó, se entregó, que es una figura que nosotros encontramos, que yo creo que una de las cosas más adecuadas para el cristiano es la entrega. La entrega es lo que la Biblia llama morir al yo. Por eso, de hecho, la vida cristiana comienza en una sepultura líquida. Sí. A través del bautismo representa, yo estoy muriendo. O sea, ya no lucho yo, sino que dejo que Cristo vive en mí. Bueno, la reciben y dan fruto. Este es otro de los elementos bien importantes. La vida cristiana debe estar marcada por frutos, tiene que dar fruto. No basta solamente con pertenecer a una iglesia, sino que tenemos que dar fruto. Y esta es una de las enseñanzas tal vez más olvidadas. Creo que dar fruto es como la prueba final de que la palabra de Dios está siendo efectiva en mi corazón. Ahora, algo bien importante es que aquí tampoco nos habla el tiempo, pero sabemos que todo esto lleva tiempo. Correcto. Tiempo para que la semilla vaya germinando, bueno, para que la semilla crezca, para que la semilla produzca, para que las raíces se afiancen, pero ese fruto lo vamos a ver de aquí a la eternidad. Hay declaraciones muy bonitas en el libro de la educación, por ejemplo, Ellen White dice, la eternidad revelará los frutos de la obra que hemos hecho aquí en la tierra. A veces nos pareció que no estábamos dando frutos. Yo no sé si le ha pasado, hay temporadas en la vida que uno dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy haciendo algo que valga la pena? A veces sentimos que no estamos haciendo algo, pero si nos hemos consagrado al Señor, tenemos que saber, si nos hemos dedicado a Él, si lo hemos recibido, que todo lo que nosotros hacemos va a tener algún fruto. Amén. Y a veces solo la eternidad revelará esa clase de fruto. Amén. Bueno, tenemos un llamado acá para que le permitamos al Espíritu Santo obrar con la gracia de Dios en nuestros corazones a fin de tener ese terreno fértil para el Señor. Solo quisiera comentar, pastor, esto realmente hace un gran eco con lo que terminaba Marcos 3, cuando dice, aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es bien interesante que en realidad la enseñanza que está tratando de reforzar el Señor Jesús es, escucha mi palabra, acéptala, entrégate,
yo me encargaré del resto. Vamos a orar, pastor, por eso, y quisiera que orara por nosotros para que el Señor nos ayude a permitirle al Espíritu Santo entrar en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos comprobar por nosotros mismos cuál es esta gran verdad acerca de nuestra propia condición. Cada uno debe conocer cómo está su corazón. Debemos tomar tiempo para reflexionar qué tipo de oyentes somos, qué tipo de creyentes o seguidores somos. Ayúdanos, Señor, para que podamos decidir de una vez por todas hacer una entrega total a Jesucristo y que podamos llevar mucho fruto para tu honra y para tu gloria, no comparándonos con los frutos que otros dan, sino con el que tú quieres que cada uno de nosotros demos, en el nombre de Jesús. Amén.